la semana antepasada completa en esas actividades, vamos a empezar a revisar, ¿cierto? Las preguntas y las respuestas y, por supuesto, ir dando, ¿cierto? Algunos comentarios al respecto sobre el contenido propiamente tal de lo que hemos estado trabajando, que ese es el objetivo. No es tan solamente poder leer y responder, sino la idea, y a mí lo que me gusta es que nosotros vayamos reflexionando. Ya cualquiera, porque si se trata de leer, leemos nuestras casas y listo. ¿Ya? La idea es poder leer, más allá también de responder las preguntas, que son siempre como preguntas comodines, que son siempre iguales, poder ir reflexionando, ir interpretando sobre los contenidos que nosotros estamos leyendo. ¿Ya? Que siempre, todas las obras literarias siempre tienen miles de interpretaciones, cómo lo interpreto yo, cómo lo veo, qué conclusiones voy a traer de aquello, entonces la idea es eso, o sea, busco en estos espacios de lectura ese provecho, ¿ya chiquillos? Entonces, sobre la base de eso, el objetivo de la clase es que podamos retroalimentar la guía número 8, ¿ok? Poder retroalimentarla significa revisar las preguntas, revisar las respuestas, poder reflexionar sobre el trabajo que nosotros hicimos, ¿ya? Aplicando los conceptos revisados en clase y la lectura de textos narrativos, ¿ya? Entonces, principalmente eso. Bien, ¿qué se acuerdan antes de empezar a revisar? Alguien que me diga qué se acuerda que estuvimos trabajando, más o menos en qué consistía el trabajo, de qué se acuerda sobre lo que leyó. ¿Alguien tiene algún recordatorio? ¿Alguien que, que me venga a orientar un poco? Fabián, ¿te está levantando la mano? ¿Recuerdas que estuvimos trabajando? Es que sobre la guía 8, la pregunta, a mí solo me faltan 3 o las 4 de responder, entonces no la tengo tan completa. No Solo me importa. falta nada más. Está bien, no importa, entiendo. Pero ¿de qué trataba más o menos de lo que se acuerda? De una niña que estaba en un aeropuerto y su mente como que le decía otras cosas porque tenía problemas. Sí, la protagonista que se llamaba Elga, si no me equivoco, estaba bastante, sí, ¿cierto? Estaba bastante perseguida la pobre, ¿cierto? Sí, su Bien, mente le fallaba porque ella pensaba que la iban a raptar o algo. sí, Y solo la querían ayudar. y ya, está bien, fantástico con eso. O sea, por ejemplo, lo que tú acabas de decir recién, la protagonista estaba bastante perseguida, como tú dices, la mente le fallaba, en el sentido de, podríamos decirlo de esa manera, de que la mente le jugaba en chueco, porque ella se pasaba 1000 películas de situaciones que no le van a ocurrir o no le van a volver a ocurrir. ¿Por qué la protagonista actúa así? Como que te vengan a ofrecer un beneficio y tú piensas al tiro que te van a hacer daño. ¿Por qué cree usted o alguien, otra persona cree que la protagonista se comporta de esa manera? Uno puede decir, oye, la galla loca. Como profe, La lectura de Año Nuevo en Garner, Fabián, ¿leíste el cuento, no? sí, lo estuve respondiendo con el libro aquí ¿Por qué crees, puesto. ¿Por qué crees tú que la protagonista está constantemente rechazando las ofertas de la aerolínea? ¿Por qué crees tú que la protagonista se comporta como se comporta? Como perseguida, como que siente de que cualquier persona en algún momento la van a raptar, le van a hacer un daño. Le, va- ¿Por le qué? van a Porque ella hacer tenía un trauma. ¿Relacionado con qué? daño, No, como un parece que daño. por el exilio. Exactamente. Como tú me estabas diciendo, ahí hay un daño, un trauma, también como el compañero me lo están diciendo, y que tiene que ver con el tema del exilio, ¿ya? Y en particular tiene que ver con el tema del exilio político. Fabián, ¿qué ibas a agregar tú? Nada, Nada. solo dije daño. Okay. Sí, ya, daño, trauma, ¿cierto? O algún más recuerdo que tiene que ver, como muy bien dijo la compañera, tiene que ver con el exilio. Entonces, de alguna manera, a una primera vista, si no, tal vez no supiéramos el contexto de producción de esa obra que estoy proyectando ahora, Año Nuevo en Garner, nosotros diríamos que la protagonista, Helga, es la galla más loca del mundo, rara, no se junten con ella. Ya, no sé, pues, a ese nivel. Pero si analizamos bien, ¿cierto? El contexto de producción,
¿cierto? ¿Y por qué la protagonista actúa de esa manera? Nosotros vamos a entender perfectamente de que ella actúa porque ahí tiene un trauma. Y un trauma, como muy bien me dijo la compañera recién, tiene que ver con el tema del exilio. Él es, él es el autor de Año Nuevo en Gardner. Él se llama José Miguel Varas. Acuérdense de que la primera parte de la guía, ustedes estuvieron trabajando acerca de su historia, un poco acerca de su biografía. Él es José Miguel Varas, por si alguien se lo imaginaba, a mí no. Ya, él es, ¿ya? Ahí voy a Profe, dígame. no diga esa cosa, hay niñas que están presentes aquí, por No, pero favor. no, nada que ver, nada que ver. Pero son comentarios cómicos que uno hace, ¿ya? Ya, él es José Miguel Vara, el creador del cuento Año Nuevo en Gardner, y como usted se puede imaginar, él fue exiliado, ¿ya? Él no, como ustedes se pudieron dar cuenta del trabajo, él fue exiliado, y precisamente por eso de que la protagonista Elga está envuelta dentro de toda de este concepto del exilio. Abajo, esa imagen que nosotros tenemos ahí es Chile de la época, del año, después del 73, años 80, ¿ya? Y por lo tanto toda la temática del texto que ustedes trabajaron gira en relación a eso. Previamente estuvimos hablando de migración, ya por ejemplo cuando vimos la novela gráfica sobre los inmigrantes y Martín Riva, ahora estamos hablando acerca del concepto del exilio, ¿ok? Entonces las temáticas, si bien es cierto, se parecen, ya las causas suelen ser distintas, ¿bien? Para recordar, ya estas preguntas para comentar, mira, ahí está la historia de un oso, ¿no? Ese video, que no sé si lo vieron efectivamente, ¿ya? Yo sí, ¿Le gustó o no? sí, pero fue como es como fue penita, en plan, llegaron los del circo, mataron a su familia y el tema es que, ¿cómo van a hacerle eso si es un oso? Tiene familia, se pueden llevar la familia también. Es Pero cruel. sé eso en hechos reales. Sí, es que sí, sí, claro, está, como dijo bien la compañera Fabián, más allá que sea un oso, sea un gato, sea una araña, un zombie, lo que sea, agregue, está basado en hechos reales. Y a propósito de lo que tú me estabas también comentando, Fabián, deja como esa aura de tristeza, porque efectivamente todo lo que es el tema de inmigración y exilio, particularmente de lo que nosotros vamos a hablar ahora, son tristes. Entonces, piensa tú que yo te exilio a ti y tú tienes que ir solo, ya, o tal vez con tu familia, y dejas tu casa, dejas tus amigos, dejas tu familia y tú tienes que mandarte a cambiar porque yo lo mando. Ya, te daría pena, me imagino, ¿no? Por lo menos a mí me daría pena. Sí, De- daría pena. Al final del día uno ya no puedo ver a mi familia ni abrazarlo. Exactamente. Sí, ¿no? Y además, también como veíamos en el tema de la migración, vas a una nueva cultura, no encajas, no entiendes, metes la pata, ya usas ciertos términos que en Chile significan una cosa y en otro país significan otra cosa y fácilmente te puedes ver envuelto en problemas y bueno, de ahí. El tema es difícil, por eso que como tú decías, Fabián, deja como esa aura, esa cosa tristeza, porque efectivamente estos temas son tristes, ¿ya? Son tristes. Me hubiese gustado haber tenido clases presenciales y hubiésemos hecho trabajos más manuales, con mensajes ligados a la migración y al exilio. Hubiese sido bastante Dice, entretenido, dicen más que provechoso. septiembre vamos a volver a clases presenciales, pero lo que quieren ir a clases presenciales vayan, pero yo me voy a quedar en clase online, ¿Quién por mi dice, seguridad. pero quién dice que vamos a volver en septiembre? El profe Carlos Oh, difícil, lo difícil. dijo, los que quieren ir a clases presenciales vayan, los que se quieren ir a clase online se quedan en clase online. No, está bien, pero yo creo que difícil un poco en septiembre. Aún no baja tan sostenidamente la curva de contagio. Dijo que era como una posibilidad. Ah, ya, otra cosa, sí, sí, ahí. Es una posibilidad. ¿Ustedes creen que eso ocurra o no? Yo No, no. No, no va a ocurrir. no va a ocurrir. Bueno, así es la situación, primera vez que estamos todos viviendo, entonces todo es incertidumbre, ¿ya? De chiquillo, retomemos el tema.
ya, que si no lo habrá avanzar rápido. ¿Qué recordamos acerca del tema del exilio y la literatura? ¿Qué recordamos acerca del tema del exilio y la literatura? Cualquier idea es bienvenida. Que es realista. Ya, bien, súper bien, muy buen detalle que acabas de dar. Es realista porque, valga la redundancia, está basado en hechos reales. La historia del oso es una historia del oso, pero la historia del oso está basado en un hecho real. Bien, estimada. ¿Qué más recordamos acerca del exilio, por ejemplo? Si es voluntario el exilio, siempre tiene que ver con el dinero. Mira, alguien dijo algo, pero se escuchó súper bajito. Que yo le digo que si es voluntario, siempre tiene que ver con el dinero, el exilio. Sí, por ejemplo, eso es lo que tú hablas del autoexilio. Sí. Bien, ¿por qué motivos principales? Pueden haber muchos motivos, pero ¿qué motivos principales vienen a desencadenar el tema del exilio? ¿Por qué personas son exiliadas? Tiene que ver con la pregunta número 2 que dice ¿por qué motivos se había comentado que ocurre el exilio? ¿Por qué? ¿Por qué a ti te exilian? Por ser de una raza diferente. Ya. Ya, ¿podríamos hablar de raza? Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando y de hecho lo vamos a revisar más adelante, gracias a Fabián, hiciste un buen spoiler. El tema del exilio no necesariamente y exclusivamente se debe a temas políticos, sino también se debe a temas de raza. ¿Cómo lo podemos comprobar? En la época de las guerras mundiales, a la Alemania nazi, que expulsaba a cualquier otra persona que no sea alemán, porque si no fuera alemán era la raza, venía como a contaminar. Entonces, ahí se llevó a cabo, por ejemplo, el tema del asesinato de los judíos. eh, entonces, el exilio político, a ver, me llegó algo al chat, dice, ya, bien, aquí el compañero me dice por pensar diferente en ese tiempo, sí, apliquémoslo, sí, tiene que ver un poco. El exilio político tiene como principal causa el pensamiento diferente, ya la diferente ideología. Ser de diferentes mundos. Sí, claro, también. Entonces, en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, hoy en día yo puedo pensar diferente y no me van a exiliar, al menos que ocurra algo anormal, ¿bien? Pero como muy bien dice acá el compañero en el chat, es por pensar diferente, ¿bien? Y no tan solamente por pensar diferente en términos ideológicos, sino también como muy bien el compañero me había dicho, también se debe por temas de raza. Más adelante, creo que va a ser la siguiente guía evaluada, que nosotros vamos a realizar, no sé si es evaluado o no, pero hay un cuento que se llama No pasó nada, de Antonio Escármeta, y precisamente, no sé si es ese, no me acuerdo muy bien, pero supongamos de que fuera en ese cuento No pasó nada, de Antonio Escármeta, habla precisamente acerca del exilio, pero por temas de raza, ¿sí? O no sé si es eso, ahí lo vamos a ver en su debido momento. Entonces, el exilio no tan solamente se debe por temas políticos ni por temas ideológicos, y muy bien el comentario que hizo el compañero Fabián, sino también se debe por el tema de raza. Piénselo en la Alemania nazi, piénselo en el nazismo. Exterminaron a cualquier judío porque ellos pensaban que era la raza imperfecta y venían a ensuciar la raza perfecta, que en el fondo los alemanes, ¿cierto?, juraban que era. Entonces, por lo demás, todo este tema del exilio, sea cual sea la causa, que por lo general es político, que por lo general, como muy bien dijo el compañero, tiene que ver por pensar diferente, esconde una gran crueldad. Y esconde una gran crueldad y en el fondo esconde como un sentido narcisista. ¿Qué es narcisista? ¿Qué es narcisista? ¿Qué es narcisismo? ¿Qué es ser Es como narcisista? que se tira muchas flores a uno mismo. Exactamente, y por tirarse, muy bien, súper bien, y por tirarse muchas flores a sí mismo, por alabarse, por admirarse a sí mismo, empiezo a mirar en menos al otro, porque yo soy lo máximo. Ya, aquí, Egocéntrico. es egocéntrico, sí, también se puede describir en esas palabras. Y aquí ocurre lo mismo, porque cuando estamos hablando del tema del exilio, en términos ideológicos, yo creo que mi ideología es superior, y en consecuencia, mi ideología al ser superior debe exterminar al otro, ¿sí? Eso es lo que a rajatabla ya nos viene a decir todas estas temáticas, chiquitos. Agradecidos de todos los comentarios, vamos a revisar las preguntas y de la primera parte de la guía, que no son las preguntas del cuento, sino tiene que ver con las preguntas de contexto de producción.
para yo poder entender un poco por qué Helga se comporta así, tengo que entender el contexto de producción de las obras y por eso de que trabajamos en los apartados que yo estoy mostrando en pantalla, acuérdense, que tiene que ver con el exilio político y José Miguel Vara. ¿Sí? Entonces ahí habían una serie de preguntas que decía la letra A. ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 1973? No les voy a preguntar a usted qué ocurrió porque me imagino que todos sabemos, ya eso de historia de Chile. Ya, por lo tanto, esa respuesta la voy a dar yo automáticamente. Y dice que de acuerdo a lo que ustedes trabajaron, ya, y también por cultura general, sabemos que en esa fecha ocurre un quiebre de la institucionalidad democrática en Chile. ¿Ya? Bueno, eso lo dice tal cual el texto, ¿ya? Pero ocurre un quiebre de la institucionalidad democrática en Chile, pues se puso fin antes de tiempo al gobierno de Salvador Allende, lo que da inicio a un régimen autoritario que finaliza en el año 90, 1990, ¿bien? Parte del 73 hasta el 90, ¿bien? Me imagino que todos pusimos eso, ¿cierto? ¿Alguien que haya puesto algo distinto a esa pregunta? No, profe. Muy bien, muy bien. No, profe. Ok. La pregunta B decía lo siguiente: ¿qué consecuencias produjo este hecho en la historia de Chile? Ya, bien, ocurrió el 11 de septiembre del 73, hubo un quiebre en la institucionalidad democrática en Chile, fantástico. La pregunta B decía, ¿qué consecuencias produjo ese quiebre democrático en la institucionalidad chilena? ¿Cuáles fueron las consecuencias, más allá de lo que diga la diapositiva que el profesor está mostrando? Profe, yo puse que hubo mucha violencia ocurrida en el país y que eso fue enterado por todo el mundo. Ok, violencia en todo el país. Bien, ¿qué más? Aparte de eso, sí, porque efectivamente hubo una violencia. Bien. Voy a anotar esos tips en el chat para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más? Aparte de la violencia es un tema, pero también hubieron otras consecuencias. Ahí, por ejemplo, la compañera decía violencia y podemos hablar de violencia física, por ejemplo, la tortura, la violencia psicológica, el insulto, violencia física, ¿sí? Literal, no era nada que yo te pego un combo y listo, no, violencia física era violencia física de aquellas. ¿Bien? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No. ¿No? ¿Qué más? A propósito del tema que estamos conversando, violencia, ¿qué otra consecuencia hay? Eso nomás, yo puse eso y que los chilenos tuvieron que sufrir el exilio. Sufrimiento, eso, ya, eso mismo lo dijiste, ya, muy bien, recién. Exilio, eso estaba esperando que me dijeran. Exilio, que a lo mejor lo dijiste la primera vez, pero no lo escuché. Ya, exilio. Violencia en todo el país, de todo tipo, y exilio. Eso fue una de las grandes consecuencias que produjo este hecho en la historia de Chile. Como yo muy bien lo apunto ahí en la diapositiva, las consecuencias del golpe de Estado fueron, entre otras cosas, el exilio, lo que no quitó que estas personas dejaran de estar atentas ante lo que ocurría en Chile en aquella época. Por ejemplo, el mismo autor de Año Nuevo en Garner, José Miguel Vara, si bien es cierto esta persona fue exiliada, no quitó su atención, no quitó su mirada en Chile y en el fondo lo que se dedicó a hacer fue escribir, ¿cierto?, sobre la situación política de la época, ya a su vez que buscaba que esos hechos fueran conocidos a nivel mundial. Bien, entonces eso tiene que ver con las consecuencias, violencia y exilio. Súper bien, estimada, por la respuesta. Vamos a la C, que decía lo siguiente. ¿Quién fue José Miguel Varas y qué importancia le atribuye? ¿Qué respondieron ahí? ¿Quién fue José Miguel Varas y qué importancia le atribuyes? De lo que se Yo, acuerdan, por a supuesto, no se diferencia de lo que puse, profe, a diferencia que puse ahí, yo le puse como escritor, periodista o algo así, le puse. Ya bien, Fue al sí, mínimo. sí, de Fue hecho, al mínimo, entonces porque no hice tan una cosa así de larga para hacerlo en Word, lo hice tan chico que me sobró espacio. Profe, yo puse que fue un periodista que tuvo un Premio Nacional de Literatura en el año 2006 por su trabajo y su importancia, que por largos años nos dejó un testimonio mediante su trabajo periodístico y narrativo. sí, bien, las dos respuestas bien. Sí, de hecho, José Miguel Vara, como muy bien dijo la compañera, ganó un premio Nobel, ya ganó un premio, y
fue una persona bastante, yo la verdad no lo conocía, si debo ser súper sincero. Yo cuando estudié literatura chilena, jamás por la vida se me cruzó José Antonio Vara, lo vengo a conocer recién este año, porque estoy haciendo clase a ustedes. Eh, Porque cuando hice segundo medio, hace 2 años atrás, teníamos otro programa. Ya este programa que nosotros estamos viendo es nuevo, apenas lleva 2 años, 3 años. Pues, ¿ya? Sí, súper. José Miguel Vara, al igual como lo acaba de decir los dos compañeros, fue un escritor y un periodista, ¿ya? Que también sufrió el exilio, como ustedes se pueden dar cuenta, y su importancia radica en que sus obras reflejan estos acontecimientos ocurridos en Chile, que eso está mejor respondido con lo que la compañera nos acaba de decir recién en el chat. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que Fue hacemos? muy arriesgado su trabajo también. Sí, por supuesto, porque corría el riesgo de que te lo mataran, Sí. porque en términos informales estaba sapeando. ¿Te fijas? Entonces, ¿sabéis qué? Este me está haciendo la vida imposible, no sé qué, mátenlo. ¿Sí? Entonces, ahí por lo demás, eso deja también un toque de valentía. ¿Ya? Bien. Y después decía, a partir de la página 130, el exilio político, ay, perdí la página, decía, ¿cómo se define el término exilio o autoexilio? ¿Qué respondieron ahí? ¿Cómo se define el término exilio o autoexilio? De acuerdo a lo que estaba, de acuerdo al texto que trabaja. Yo creo que el autoexilio es porque tienen que ir a buscar dinero y el exilio es por temas de raza o de bandos que lo retiran del país. Ya, mira, bien. Esa distinción que tú personalmente haces sobre exilio y autoexilio a mí me parece fantástica. Sugerencia, siempre bien argumentado, porque alguien te puede decir, no, no es eso. Entonces tú, no, yo creo que sí, por esto, por lo otro. Me encanta esa distinción que tú haces entre exilio y autoexilio. Bien, ya. Y yo, en cierto sentido, fíjate que la comparto bastante, porque quien se autoexilia puede tener un poquito de moneda para ir. El exilio no, estás obligado, ya, a como sea. Bien. Y como muy bien estabas diciendo recién, el exilio o autoexilio es el abandono de la patria, o el abandono de la propia patria. Esto aparece escrito en el mismo texto, ¿ya? Bueno, no sé si alguien lo buscó en el diccionario, da lo mismo, ¿ya? Pero para que podamos entender Yo esta lo busqué idea. en Google. ¿Y ahí qué te salió? Me salió como otra cosa, pero ¿Pero qué salió? Lee, o qué te acuerdas? no me acuerdo ni un poquito, solamente solo lo busqué en Google, en plan hice, ya sabes. Ya, está bien. Bien, pero es eso, el exilio, autoexilio, el abandono de la propia patria, ya sea voluntario o forzadamente. Y ahí lo que tiene que ver un poco con lo que dice la compañera, puede ser voluntaria, que puede ser un autoexilio, ¿ya? Y por lo general podríamos atribuir ahí un poco una cantidad de dinero, o forzadamente a exilio a rajatabla, ¿ya? Por parte de una persona que por lo general son por motivos políticos, como muy bien uno de los compañeros me dijo en el chat hace rato atrás, por pensar diferente, por ideologías políticas, pero ahí también deberíamos agregar lo que dijo Fabián hace un par de minutos atrás, por raza. Ya también en la historia de la humanidad han habido exilio por odios entre razas, ya en general. Religión también. Sí, religión también. Sí, también. O sea, en el fondo el exilio no es tan solamente político, ¿sí? Sino implica la religión, como bien me acaban de decir, y otros temas como la raza, la nacionalidad, no sé, pues, podemos enumerar un montón de casos. Bien, chiquillos. Después decía la pregunta B de la página 130, ¿qué conflicto o problemática en Chile nos da a conocer lo leído? ¿Qué respondieron ahí? ¿Qué conflicto o problemática en Chile nos da a conocer lo leído? Que es bastante similar a lo que ya comentamos recién. ¿Cuál es la problemática en donde está contextualizado el cuento Año Nuevo en Cannes? Eso, eso es lo que apunta la pregunta. Si no hay mayor idea, dígame, yo lo leo nomás, no tengo problema, ¿ya? Porque ya me va a Yo decir. creo que fue por lo del 11 de septiembre. Sí, claro, eso, ¿ya? Y tiene que ver con eso. El conflicto problemática tiene que ver con el 11 de septiembre, el hecho sociopolítico que ocurrió en la época,
Pero también tiene que ver, y eso podemos añadirlo a lo que dijo la compañera, tiene que ver con el conflicto problemática sobre la persecución política de aquellos que eran contrarios al gobierno, el exilio, amenazas de muerte o asesinato. No tan solamente el exilio, ya, o lo que ocurrió el 11 de septiembre, sino tiene que ver con eso, con persecución política, con exilio, amenazas de muerte y asesinato directamente. Ahora, muchas personas debieron autoexiliarse para evitar que los mataran, ¿sí? O para evitar que fueran asesinados. Eso en el fondo, eso es lo que apunta. Además del rapto de ciudadanía de algunas personas. Bien, ya eso es el conflicto, la problemática que en el fondo se refleja en el texto que nosotros vamos a revisar, ¿no?, las próximas clases, ¿ya? ¿A qué países fueron exiliados? ¿A qué países se fueron los exiliados políticos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien qué respondieron ahí? ¿A qué país? Creo que Argentina. ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué otro país? Porque fueron varios, no fue uno. Brasil. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Cómo dices que puede ser? ¿Me lo estás diciendo por así? ¿O no? Está bien, pues, está bien. ¿Qué otros países más? ¿El resto? De lo que se acuerden, por supuesto. No se torturen, si no se acuerda, no lo pasen mal. Esto lo estamos revisando, ¿ya? Fueron en varios países, como muy bien dijo el compañero, por ejemplo, Argentina, ¿ya? Y yo lo estoy mostrando también en la pantalla, en la diapositiva. Argentina, Cuba, Alemania. Creo que la siguiente guía evaluada, como les decía yo, trata de un cuento que se llama No pasó nada, y ahí el exilio fue hacia Alemania, ¿bien? Entonces, no tan solamente fueron en países latinoamericanos, sino también europeos. Ahí tenemos entonces Argentina, Cuba, Alemania, Suecia, ya Estados Unidos, ya yo creo que por un tema obvio, por temas de lógica, por compatibilidad, ¿ya? Francia, España, todos estos países que yo pongo aquí aparece escrito en esta tabla, ya el exilio político, en la parte de arriba, donde dice a qué países se fueron, y dice que los chilenos que partieron se establecieron principalmente en Argentina, Cuba, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Francia, España. México. México también, ya, en general en varios países más, ya, lo que yo solamente pongo acá en la diapositiva fueron aquellos países que principalmente, ya, pero no implica, por ejemplo, lo que el compañero me estaba diciendo, que en otros países determinados no se hayan ido. Es probable que ellos sí, que haya ocurrido así. Bien, chiquillos. La pregunta, después de la página 131, que hablaba directamente sobre José Miguel Vara, que lo vamos a hacer más rápido. Ah, no, estamos bien. Dice, ¿qué profesión ostentaba o ostenta José Miguel Vara? Y esto ya lo respondimos, lo dijo Fabián y también la compañera, que la profesión de José Miguel Vara fue periodista, ¿ya? Locutor y escritor, ¿sí? Como yo pongo ahí, un hombre talentoso, ¿sí? Son como estas personas de, ¿qué eres tú? Bueno, yo soy biólogo, ingeniero, psicólogo. Son tres carreras que parece que no tienen ninguna conexión. Hay gente que eh, las ostenta. Ya. José Miguel Vara tiene que ver con eso, con un periodismo, fue locutor y escritor. Bien, un hombre talentoso. Y por ello, en el año 2006, y como muy bien dijo la compañera hace un par de minutos atrás, ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Desconozco si este caballero murió, falleció, la verdad que no sé. ¿Ya? Pero él tuvo una amistad o una relación con Pablo Neruda, en la época. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, por lo tanto debe tener una buena cantidad de edad. Ya la pregunta B decía, ¿qué géneros literarios y periodísticos trabajó este escritor chileno? ¿Qué respondieron ahí? De lo que se acuerdan, por supuesto. Insisto, no se El literario ¿ya? hizo un libro llamado Cawin, que era de chisme. Sí, sí. Y en periodístico escucha a Chile y hace como un programa de la dictadura de Pinochet. Sí. Sí. Eso es lo que tú... Sí. Eso es lo que tú apuntas del libro del Cawin. Es bastante cómico, ¿ya? Son puros cagüines, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con una vertiente de la literatura realista que se llama literatura costumbrista. O sea, la literatura costumbrista que es lo que refleja las costumbres de. Y si hay una de las características que más refleja la costumbre del chileno es el cagüineo, ¿ya? Particularmente con ese término.
No digo que en Argentina o en otros países no haya cagüines, sino que simplemente no es que algo sea exclusivo del chileno, pero es una parte identitaria del chileno. ¿Sí? Bien, estimado. Tiene que ver con eso. Y ahora lo que yo pongo acá, que también está bueno, que viene a complementar en realidad lo que acabas de decir, escribió novelas, cuentos, crónicas, se dedicó al periodismo, ya sea en prensa escrita, radio o televisión. Súper bien. Y y la última decía, ¿por qué motivo José Miguel Varas debió partir al exilio? Tema muy obvio, que decía debido a la diferente ideología con el gobierno de la época, ¿ya? Pues él era parte del Partido Comunista, lo decía el texto. No obstante, continuó su trabajo periodístico centrado en dar a conocer los hechos que ocurrían en Chile. ¿Bien? Todos estos datos que acabamos de revisar y que ustedes trabajaron en clases, de alguna manera tenían como objetivo analizar el contexto de producción de Año Nuevo en Garner, en particular para poder mejorar un poco y también comprender la historia que se nos cuenta en Año Nuevo en Garner, ¿bien? Que la vamos a revisar las próximas clases porque ya estamos ya en la hora, ¿ya? Pero principalmente eso, todo lo que hay en Año Nuevo en Garner tiene que ver un poco con el contexto de producción del 11 de septiembre y del 73 y todas las consecuencias que ello trajo, ¿bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que viene a representar Elga o Helga? Tiene que ver un poco con ciertas historias o vivencias que, valga la redundancia, tuvo que vivir José Miguel Varas en la época. ¿Dudas, consultas, chiquillos? No, profe. ¿Algún comentario? No, profe, ninguna. Bien. Ninguno. Ok. Ya, entonces, chiquillos, ¿cuándo tenemos? El jueves nos vemos, no me acuerdo muy bien en la planificación, la tengo que revisar, pero si no me equivoco, el jueves ya estaríamos revisando directamente lo que tiene que ver con Año Nuevo en Garner y principalmente lo que es la historia que se nos cuenta o se nos busca contar y por supuesto revisar las preguntas que en ello hay. Ya, entonces, si no lo alcanzó a hacer, o no lo alcanzó a terminar, para que ponga atención en esas clases en particular. Bien, si no hay mayores dudas o consultas,